Buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Ahora estamos empezando nuestro webinar acerca de control de garrapatas, estrategia y desafíos en el control de garrapatas. Mi nombre es Caio Borges, yo soy médico veterinario y especialista técnico de Ouro Fino Salud Animal en Brasil. Soy responsable por los países de América Central, Perú y Ecuador. Y para empezar es un gusto compartir experiencias, compartir este tiempo con ustedes, compartir las informaciones acerca de un tema que es muy importante. Entonces, solo estaba confirmando si todos estaban me escuchando. Más una vez, gracias por todo. Me gustaría agradecer a todas las personas de Ecuador, ¿cierto? Que están presentes, de Perú, de Bolivia. Más una vez, muchas gracias a todos. Y agradecer también a nuestros parceros comerciales, Farmagro y Ecoquímica, que nos ayudaron para esta charla. A también todas las asociaciones ganaderas del Ecuador que nos ayudaron con las invitaciones. Nuestros agradecimientos a todos, más una vez, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar acerca de nuestro tema, ¿cierto? Acerca de las garrapatas, que es un tema que me gusta mucho hablar acerca de esto. Señores, para empezarmos, tenemos como introducción algunos datos. ¿Por qué la garrapata es importante? ¿Por qué es importante controlar la garrapata? La garrapata, como podemos mirar en la pantalla, es el ectoparásito, uno de los ectoparásitos de mayor importancia económica, porque puede generar prejuicios directos o indirectos al ganadero, ¿cierto? Los prejuicios directos son con pérdidas productivas, son como muerte de animales, pero también tenemos los prejuicios indirectos, que es el costo con tratamiento, el costo con mano de obra, cómo tenemos que hacer con la mano de obra, el tiempo que gastamos para controlar la garrapata y que muchas las veces no es eficiente, no tendremos buenos resultados porque no conseguimos controlar bien las garrapatas, ¿cierto? Entonces, es un prejuicio en conjunto, o sea, son dos factores que van a sumar y traer cada vez más prejuicios para las fincas, ¿cierto? Entonces, esto es un tema muy importante y que trae impactos grandes en la productividad. Y solo un dato importante es que para mirarmos los impactos, en la verdad, que la garrapata trae para las fincas, tenemos algunos datos económicos, de pérdidas económicas que pongo en la pantalla. Podemos mirar que en la Argentina tenemos una pérdida de 100 millones de dólares por año por cuenta de garrapatas, estimado en 100 millones. Cuando hablamos de Brasil, 3.2 mil millones por año. México, 30 kilos de pérdida por animal por año. Australia, 182 litros de leche a menos por animal año, que va a resultar en una producción y una reducción de producción de 5.300 toneladas de manteca a menos. En Cuba, 22% presentan disminución en la presentación de celo, ¿cierto? O sea, la garrapata influenciando, trayendo pérdidas hasta en la reproducción. 20% menos de natalidad, o sea, 20% menos de terneros, de becerros nacidos en el año, ¿cierto? Garrapatas influenciando, trayendo pérdidas en otros sectores. Uganda con 250 millones de dólares de pérdidas anuales. Mozambique con la babesiosis, la enfermedad de la garrapata, la enfermedad que va a desarrollar pérdida económica, anemia, la fiebre de la garrapata,
¿cierto? O sea, tenemos pérdidas económicas en varios países del mundo. Las pérdidas económicas con garrapatas son pérdidas económicas por la gran mayoría de los países que se encuentran en los trópicos, ¿cierto? Esto es un dato muy importante porque todos tenemos pérdidas cuando tenemos infestaciones con garrapatas, ¿cierto? Y la garrapata, en la verdad, no tiene solo una importancia económica, tiene importancia económica y sanitaria. ¿Por qué? Porque va a generar un hematofagismo, va a sugar la sangre, va a generar estrés en el animal, fiebre, pérdida de peso, baja productividad, tristeza parasitaria bovina, que es la enfermedad transmitida por la garrapata, anemia y en casos severos, en altas infestaciones, podemos tener una piel lesionada, ferida y podemos tener el desarrollo de miasis, ¿cierto? Todo esto por un problema generado por un solo parásito, que es las garrapatas, ¿cierto? Y ahora no tiene cómo hablar de garrapatas, sino del parásito, ¿cierto? Tenemos que comprender realmente lo que es garrapata, cómo controlamos esto, cuál es su ciclo y, en la verdad, por qué es tan difícil controlar las garrapatas. La gran mayoría de las fincas de Brasil, cuando llegamos a las fincas, el mayor problema son las garrapatas, tiene problema con resistencia parasitaria, los tratamientos no son eficientes, no es efectivo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto ocurre? Porque en verdad tenemos todas estas características que miramos a la derecha para favorecer, para fortalecer en la verdad el desarrollo del problema de la garrapata. La garrapata tiene un alto potencial reproductivo, consigue se reproducir muy bien. O sea, cuanto más garrapatas tenemos, más pérdidas, más reproducción, más huevos va a poner en la pastura. Entonces es un problema que es cada vez más grave. Cuanto más tenemos, siempre vamos a agravar el problema. El ciclo de vida de la garrapata. Cuando miramos el ciclo de vida de la garrapata, es importante porque comprender el ciclo. Si no comprendemos el ciclo, no vamos a conseguir controlar la garrapata. La garrapata siempre va a ser un problema grave si no controlamos el ciclo de la garrapata. Entonces es importante, tiene generaciones, a la raza de los animales influencia, ¿cierto? Vamos a hablar adelante el por qué. Tardar para tratar los animales de sangre dulce, o sea, los animales más sensibles, los animales que quedan más parasitados, más veces en el año. Esperar una infestación significativa, o sea, esperar tener grandes cantidades de garrapata para tratar. La forma de tratamiento, la eficiencia de esta fórmula, dosificación es importante, tipo de producto que vamos a utilizar frente a fases del parásito que estamos tratando y, por fin, tratar de disminuir las posibilidades de generar resistencia, porque la garrapata tiene alta capacidad de desarrollo de resistencia frente a los acaricidas, a los productos que utilizamos para matar la garrapata, ¿cierto? Entonces es importantísimo manejarnos bien los principios activos que tenemos para no desarrollar resistencia. Cuando empezamos a mirar el ciclo de la garrapata, en la pantalla tenemos unos datos interesantes, que es los datos con pluviosidad, o sea, cuando empieza la lluvia, ¿cierto? Y la temperatura. Cuanto mayor la cantidad de lluvia, o sea, cuanto más humedad tenemos en el ambiente y cuanto más temperatura, cuanto mayor sea la temperatura, más tenemos el desarrollo de la garrapata. A la izquierda podemos mirar una tabla que es de Brasil, ¿cierto? Que nos está presentando las huellas de generación de la garrapata. En Brasil tenemos los meses de abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, como los meses de invierno, los meses de sequía. Tenemos bajas temperaturas en algunas partes del país,
pero es el periodo seco del año. Con esto podemos mirar que tenemos una baja concentración, una disminución en la población de la garrapata, que es lo que presentamos acá en la cuarta generación, ¿cierto? Es esto que podemos mirar con la cuarta generación. Esta línea es el ciclo de la garrapata, las generaciones. Entonces, en este periodo de invierno tenemos seca y bajas temperaturas. Con esto, la reproducción de la garrapata queda disminuida. Y cuando empieza la lluvia, que es en mes de agosto, septiembre, octubre, que tenemos una mayor cantidad de lluvias, una mayor humedad y mayores temperaturas, miramos que tenemos la primera ola de degeneración de la garrapata, o sea, aparecen las primeras garrapatas en el animal. Y con esto, como es un parásito que tiene alto potencial de reproducción, tenemos la primera generación, después la segunda generación que es más grave y la tercera generación que es el pico de la garrapata, el pico de la cantidad de garrapatas que vamos a mirar adelante. Y a la derecha es un cuadro, es una tabla de la pluviosidad, ¿cierto? De las lluvias, de la precipitación de Ecuador. Aquí podemos mirar que en la verdad miramos la precipitación disminuida también en los meses de julio, junio, agosto, ¿cierto? Y empezando septiembre, octubre con mayores lluvias y temperaturas siempre regulares, no tenemos temperaturas muy diferenciadas, ¿cierto? Y con esto, ¿qué podemos mirar? Es que la tabla nos prueba que siempre vamos a mirar los mayores impactos con garrapatas en la tercera generación. O sea, es siempre en los meses de febrero, siempre no, pero en la mayoría de las veces, en febrero, marzo, abril o entonces en enero, diciembre. ¿Por qué? Porque la primera generación es una cantidad pequeña de garrapatas que tenemos. Pero esta garrapata va a poner huevos que van a desarrollar y infectar los animales y conseguimos mirar solo cuando el problema está descontrolado, tenemos muchas garrapatas adultas en el animal y esto no es bueno porque cuanto más garrapatas tenemos, mayor la dificultad de control. ¿Cierto? Es esto que tenemos que resumir con esta tabla, frente a ciclo de garrapatas, ¿cierto? Y esto es una cosa importante del ciclo. ¿Por qué? Porque nos prueba el siguiente. 5% de las garrapatas se quedan en el animal. Solo 5% se queda en el animal. Los otros 95% de la población de la garrapata se queda en el ambiente, o sea, en los potreros, en la pastura. Si miramos una gran cantidad de garrapatas en los animales, tenemos una cantidad mucho más alta en la pastura o entonces en los potreros, ¿cierto? Es esto el principal problema. No es eficiente solo controlar el parásito en el animal. El animal está infectado, está con alta parasitación y solo voy a tratar el animal con productos que tratan solo la garrapata en la fase adulta, ¿cierto? Y ahí, ¿qué vamos a hacer con la fase de vida libre? Que es la fase que está en el ambiente. Tenemos que controlar también esto porque si no, no conseguimos lograr éxito en los controles de garrapata. Y cuando hablamos de alto potencial de reproducción, tenemos acá el dato que una única garrapata consigue poner hasta 3.000 huevos en promedio en la pastura. Entonces, cuando miramos una alta infestación en el animal, tenemos muchos huevos en la pastura y esto es importante. Y las garrapatas grandes, cuando miramos las garrapatas grandes, llenas de sangre, estamos mirando las hembras. Los machos son más pequeños, ¿cierto? Los machos solo van a tener un potencial para reproducción, es más importante para reproducción de la garrapata, pero la gran importancia con prejuicios económicos, con poner huevos, son las hembras, ¿cierto? Entonces la garrapata que miramos, la garrapata grande y llena de sangre, es siempre una garrapata adulta, ¿cierto? Y una garrapata hembra.
Y cuando hablamos de dinámica poblacional, esto es importante porque acá en esta diapositiva vamos a poder mirar, comprender en la verdad cómo es el ciclo de la garrapata. Entonces, cuando tenemos la primera generación, son larvas de la garrapata que están sobrevivientes a la sequía, ¿cierto? Cuando empiezan las lluvias, cuando empezamos a tener temperaturas más altas y humedad más alta, entonces estas larvas van a empezar la fase parasitaria, ¿cierto? Que es en el animal. Las larvas van a subir en el animal, que van a permanecer por un promedio de 21 días, un promedio de esto que puede ser variable de 17 hasta 28 días, ¿cierto? Entonces, hablamos de 21 días en promedio en el animal. Estas garrapatas van a bajar a la pastura para poner sus huevos. Ahí empieza la segunda generación de la garrapata, o sea, en un promedio de 21 días tenemos las larvas que subieron en el animal, sugaron la sangre, ingurgitaron la sangre, bajaron a la pastura y ahora van a poner sus huevos, ponieron sus huevos. Tenemos un clima más compatible, ¿por qué? Porque antes estábamos en el inicio de las lluvias, pero después de un mes después tenemos temperaturas más altas, mayor cantidad de lluvias y ahí la segunda generación de la garrapata que va a subir en el animal otra vez, quedarse por más 21 días y cuando llegamos al día 42 en un promedio tenemos la segunda generación de la garrapata bajando a la pastura para poner más huevos. Y así adelante. Y cuando llegamos a 63 días después de la primera infestación de garrapatas, de las primeras garrapatas que miramos, de la primera generación de garrapatas, tenemos una explosión poblacional de la garrapata. ¿Por qué? Cada vez que una garrapata va a subir en el animal y va a bajar a la pastura, puede poner hasta 3.000 huevos. Y por esto los problemas acontecen en un corto promedio de tiempo, ¿cierto? Y evolúen rápido. Es una evolución rápida que tenemos cuando hablamos de problemas con garrapatas. ¿Y cómo debemos hacer el control estratégico? ¿Qué es control estratégico? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué es importante para lograr éxito con control de garrapatas? Y algunos puntos son importantes cuando hablamos de control estratégico. Fecha del año, o sea, la fecha que vamos a empezar a hacer el control es extremadamente importante. La forma de aplicación, la dosis que utilizamos, la dilución del producto utilizado, la acción del producto utilizado y el intervalo de aplicación. Y todo esto porque si erramos, si cometemos errores en algún de estos pasos, todo el control está comprometido, ¿cierto? Si no vamos a hacer una buena aplicación de todos estos pasos, seguir correctamente las fechas, la forma de aplicación, la dosis, el intervalo, es posible que vamos a tener problemas con surto de garrapatas y no vamos a lograr éxito en el control de la garrapata. Siempre es un problema constante y cada vez más grave, ¿cierto? Para empezar entonces, hablando de la fecha del año, reproducimos acá, es solo una reproducción, ¿cierto? Para tentarnos adecuar el mejor protocolo para Ecuador. El mismo cuadro que miramos atrás con Brasil, ahora miramos acá una sugerencia de las generaciones de garrapata en el Ecuador. Es claro, esto es solo como un ejemplo, ¿cierto? Tenemos que mirar la pluviosidad, o sea, cuando empieza la lluvia de cada región de Ecuador, la temperatura, la variación climática del Ecuador para comprender cuándo empieza la generación de la garrapata, ¿cierto? Pero esto es como un ejemplo para comprendernos. Entonces tenemos en septiembre el inicio de las lluvias.
empezamos a tener más lluvias en septiembre y un aumento en la temperatura con 22 grados, 10 grados en mínimo, ¿cierto? 10 grados Celsius. Y ahí empezamos con la primera generación de la garrapata. ¿Y qué pasa con esto? Si dejamos para tratar cuando tenemos la tercera generación de la garrapata, el problema está muy alto, ¿cierto? Está muy grave y ahí tendremos pérdidas de los mayores números, de los mayores índices, ¿cierto? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que empezar el tratamiento de la garrapata cuando tenemos la primera generación de garrapata. Cuando miramos el aparecimiento de las primeras garrapatas en el animal. No podemos esperar llegar a altas infestaciones para tratar, porque cuanto mayor la infestación, mayor la dificultad para hacer el control y más tiempo necesitamos para controlar, ¿cierto? Esto es lo que queremos presentar con esta tabla, el concepto de generaciones de garrapatas. ¿Y cuál es el problema? Esto es un cuadro, unas fotos de cuál es el problema. Esperar el tratamiento tardío, hacer el tratamiento tardío. El problema es que cuando miramos este tipo de animal con alta parasitación, muchas garrapatas adultas en el animal, es bien posible que en la pastura miramos lo que tenemos en la foto a la derecha. Alta cantidad de huevos, larvas y ninfas en la pastura, ¿cierto? Es esto que tenemos que recordar siempre. Por esto tenemos que empezar el tratamiento en la primera generación de garrapatas, para no llegar a esta situación, porque ahí tenemos un gran problema y de extremadamente difícil el control, ¿cierto? Por esto es importante comenzar lo más temprano los tratamientos. Y cuando hablamos de aplicación, ¿cuál es la mejor técnica de aplicación de productos? ¿Cuál es la más eficiente? La que va a traer más ventajas. Y yo les digo, señores, la mejor técnica es la técnica que ustedes pueden utilizar en cada finca. No puedo llegar aquí y decirte, utilicen solo medicamentos inyectables y medicamentos purón, si ustedes no tienen estructura para hacer esto. No es interesante proponer que ustedes hagan algún tratamiento que no tenga estructura. Entonces, tenemos que adaptar los tratamientos frente a las características de cada finca, de cada hacienda, ¿cierto? Pero tenemos algunas técnicas presentables, ¿cierto? Cuando hablamos de baño, pulverización, purón, productos purón, inyectables, son tres técnicas que podemos utilizar, tres tipos de aplicaciones que podemos utilizar para controlar la garrapata. Pero cada uno de estos tiene una particularidad, tiene que hacer de una forma. Cuando hablamos solo de aplicación, si vamos a utilizar baño, o sea, bañeras, para inmersión de los animales, para baño de los animales, es importante controlar el nivel de la mezcla. No podemos permitir que el baño se quede con agua a bajos niveles. Tenemos que mantener el nivel de la mezcla. Hacer recargas con premezcla, o sea, tendremos que diluir el producto en una pequeña cantidad antes de poner en el baño, ¿cierto? En la solución del baño. Diluir antes de mezclar con todo que tenemos en el baño, ¿cierto? Conferir el pH, ajustar el pH, porque algunos productos necesitan de pH un poco más ácidos, otros un poco más básicos o alcalinos para funcionar bien. Y un dato importante es la velocidad de pasaje de los animales. Tenemos que permitir que un animal por vez pase por el baño, porque si aceleramos los animales, ponemos presión en los animales, aumenta el riesgo de tener accidentes en la utilización, de tener muerte de los animales por afogamiento,
¿cierto? Y disminuye la efectividad porque los animales se quedan estresados queriendo sacar lo más rápido posible, va a desarrollar algunos ferimentos en los animales, ¿cierto? Entonces es importante pasar un animal por vez de forma tranquila, de forma segura, para no tener problemas con la técnica. Y cuando hablamos de pulverización, tenemos que principalmente utilizar la dosis correcta, de 3 a 5 litros por animal, dependiendo de los productos que se utiliza. Hacer también una premezcla. Cuando yo voy a poner el producto en la bomba, en la mochila para pulverización, tengo que hacer una premezcla para no poner el producto directo en la mochila y este producto quedar todo en el fondo de la mochila, ¿cierto? Es importante hacer esta premezcla. Y el modo de aplicación: contener el animal de la forma correcta, tener el animal seguro, contido, ¿cierto? Pulverizar por todo el cuerpo del animal, el cuello, el úbere es importante. Entonces, es importante bañar, o sea, pulverizar el animal todo. No podemos dejar ninguna área sin molhar, ¿cierto? Sin llegar agua, sin llegar la mezcla. Porque si vamos a aplicar la solución de esta forma, solo pasando arriba de los animales, el producto necesita entrar en contacto con la garrapata para matar la garrapata. La garrapata, la gran mayoría de las veces, queda en la parte baja del animal, en el cuello, en la parte baja del cuello, entre las piernas. Entonces, no es eficiente utilizar pulverización si no vamos a hacer esta técnica de forma correcta. Es esto que tenemos que hacer. La aplicación hace toda la diferencia. No es eficiente utilizar el mejor producto de forma errada. Tenemos que corregir la aplicación. Cuando hablamos de purón, los productos de poner en el lomo, ¿cierto? ¿Qué es importante cuando hablamos de purón? Primero, el modo de aplicación del purón. Tenemos que poner el purón contra el sentido de crecimiento del pelo, o sea, de la cola hasta el cuello. ¿Por qué? Porque conseguimos hacer, como miramos en la figura, en la imagen, con que el producto entre en mayor contacto con la piel. Y si tenemos mayor contacto con la piel, tenemos una mayor fijación en la piel, tenemos una mayor eficiencia, efectividad del producto en la piel. Porque si ponemos a favor del crecimiento del pelo, o sea, del cuello hasta la cola, ¿cierto? Tenemos pérdida en la absorción del producto. El producto puede escurrir por el pelo y perdemos la cantidad aplicada en el animal. Y también seguir la dosis indicada de cada producto. Tenemos que pesar los animales y mirar la dosis correcta, ¿cierto? Esto es importantísimo cuando hablamos de aplicación de productos purón. Y cuando hablamos de inyectables, ahí es un problema mayor aún. ¿Por qué? No podemos hacer como miramos en la figura, en la foto a la derecha. Los animales todos uno arriba del otro, con alto estrés, poniendo dosis que no sabemos cuánto estamos haciendo, y si estamos haciendo en la verdad de la forma correcta, si no tiene reflujo del producto que estamos poniendo en los animales, aplicando en los animales. Tenemos que conter los animales contidos, o por lo menos respetar la distancia, el bienestar animal, para hacer la aplicación de forma correcta. Y la mejor forma, la forma más eficiente, más segura de hacer este tipo de aplicación es utilizar el tronco de contención. ¿Por qué? Ya tenemos estudios, ya tenemos comparaciones, varios estudios por todo el mundo, que utilizar tronco de contención es el mismo tiempo que utilizar solo los animales en el corral.
Utilizar el tronco de contención es más seguro, disminuye el estrés del animal, disminuye los errores de aplicación, disminuye los ferimentos en los animales, ¿cierto? Entonces, só tiene ventajas en se utilizar tronco de contención para hacer este tipo de manejo. Estamos haciendo manejo seguro para los animales, para el equipo, para las personas que están manejando los animales. Entonces, esto es extremadamente importante. Si queremos lograr buen resultado, aplicar de la forma correcta. Y una cosa que tenemos que evaluar es el modo de acción del producto utilizado. Tenemos productos por contacto y productos sistémicos, ¿cierto? Los productos por contacto son, por ejemplo, no es el foco hablar de esto, de estas clases de producto muy profundo ahora. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo suficiente. Entonces, tenemos productos de contacto que matan la garrapata cuando entra en contacto con la garrapata, que en resumen es el producto de pulverización, el producto de baño, el producto purón. Estos son los productos de contacto. Pero también tenemos productos purón que son sistémicos, ¿cierto? Como el fluazurón, ¿cierto? Y los inyectables, que es las lactonas macrocíclicas, la ivermectina, abamectina, doramectina y la moxidectina, ¿cierto? Pero cuando hablamos de dosis, ¿qué es importante? Y esto es un fato, esto es un dato que mi abuelo acostumaba, tenía el costumbre de mirar los animales y decir, pienso que tiene 380 kilos. Y cuando ponemos en la balanza nos dice, pienso que ustedes están equivocados, porque el animal está más pesado. ¿Y qué pasa? Cuando ponemos una dosis de medicamento, del fármaco, en un animal para 380 kilos, es una dosis X. Necesitamos de más que esta dosis para un animal de 437. O sea, estamos poniendo una dosis bajo al que el animal necesita, haciendo subdosaje, y ahí podemos tener problemas, ineficiencia del producto, desarrollo de resistencia, todo que no es bueno. Entonces, sí hay la posibilidad de pesar los animales para poner el producto, ¿cierto? Para tratar en el día cero del tratamiento, pesar los animales para mirar el peso, hacer la dosis correcta, hace toda la diferencia y es extremadamente importante. Y ahí pasamos a hablar de resistencia. Hablamos de todas estas formas de aplicación, de cómo hacer la técnica correcta, qué tenemos que mirar, algunas técnicas diferentes, cuál es la mejor, la que podemos utilizar en la finca, la mezcla de todas. Ninguna de ellas es mejor que la mezcla de todas juntas, ¿cierto? La ayuda que una trae para la otra complementa la técnica, ¿cierto? Y cuando hablamos de resistencia es el aumento significativo de una población de garrapatas que es capaz de soportar el tratamiento que estamos utilizando. Esto es un resumen, ¿cierto? Es capaz de soportar una cantidad que es letal, o sea, una cantidad que podría matar las otras garrapatas. Cuando tenemos una población resistente, el fármaco no mata la garrapata, es un caso de resistencia. Y podemos tener dos formas de resistencia. La resistencia natural, que es cuando tenemos una garrapata, eso es natural, la garrapata tiene alto potencial de adaptación, o sea, va a desarrollar resistencias naturalmente. Esto ocurre normalmente, pero de forma más lenta, ¿cierto? Entonces, como natural, tenemos una garrapata con genética resistente que va a transmitir a sus hijos, o sea, que va a transmitir poniendo los huevos de esta garrapata con genética resistente. Los huevos, en la gran mayoría, también serán resistentes al fármaco, al producto, y tendremos entonces la generación resistente de garrapatas. Pero también tendremos la forma adquirida. ¿Y cómo esto ocurre? Cuando utilizamos un producto errado, de forma errada, o
con errores de aplicación, aplicamos con dosis errada, con manejo errado, que no es la forma correcta. Entonces, algunas garrapatas consiguen sobrevivir a este fármaco y entonces desarrolla resistencia y transmite a las próximas generaciones. Y ahí tenemos también la próxima generación resistente al fármaco que utilizamos. Por esto es importante utilizar buenos productos de la forma correcta en la dosis correcta, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que salir de esta charla claro. Y siempre recordar, tengo que aplicar de la forma correcta. Si no estoy aplicando, no es eficiente utilizar el mejor producto de la forma errada. ¿Y cómo manejar esta resistencia? ¿Cómo disminuir la resistencia, la posibilidad de resistencia? Resistencia siempre vamos a tener, pero algunas formas tenemos para controlar o disminuir la forma de desarrollo de resistencia. Una de las formas es descubrir los animales resistentes a parásitos. En la verdad, es descubrir los animales más sensibles. En Brasil, decimos los animales de sangre dulce, los animales que quedan más parasitados por la garrapata en un promedio mayor en el año, ¿cierto? Asociar principios activos, hacer asociaciones de principios activos, que vamos a hablar adelante, y hacer rotación de principios. Y vamos a hablar adelante acerca de eso también. Cuando hablamos acerca de raza de los animales, mucho se ha hablado acerca de cebuinos, taurinos, razas específicas, pero me gusta mucho este tema porque en la verdad cuanto mayor la cantidad, la porcentaje de sangre europeo, o sea, cuanto más Taurus es el animal, es más sensible a garrapata porque tiene pernas más cortas, tiene pelo más largo, mayor y más largo, ¿cierto? Entonces, estas son algunas características, tiene características en la piel que favorece la garrapata, entonces son algunas características individuales de cada raza de los animales, pero todas las razas presentan animales más o menos resistentes a garrapatas y animales de sangre dulce. El Nelore, el Brahman, el Gir también presentan animales de sangre dulce en menor cantidad, pero presentan de la misma forma. Holstein, Hereford, Brangus, Angus, Braford también presentan animales de sangre dulce, animales más resistentes, que es aquellos animales que miramos pocas veces en el año infestados con garrapatas, y los animales que miramos siempre con garrapatas, y estos animales es los animales que tenemos que seleccionar y sacar de lato. ¿Por qué? Porque estos animales son conocidos como sangre dulce y van a pasar la genética para sus hijos, ¿cierto? Van a proliferar la genética de sangre dulce, un animal más sensible. Entonces tenemos que seleccionar animales cada vez más resistentes a garrapatas. ¿Y cómo manejar la asociación de principios? Utilizando productos que tengan sinergismo de acción, o sea, no utilizar productos que van a disminuir la eficacia, la eficiencia, la actividad uno de otro. Utilizar productos que tienen pruebas que confirman la seguridad de aplicación, que es sinérgico, que uno producto más uno producto es igual a sumatoria de 3, que va a potencializar los efectos. Son productos que somados se potencializan, mejora el efecto. Cuando utilizamos productos con sinergismo de acción, tenemos una mayor potencia para matar la garrapata, tenemos un mayor espectro de acción, o sea, va a matar mejor las garrapatas, mayor posibilidad de eficacia y mayor eficacia del tratamiento, reduciendo entonces la posibilidad de desarrollo de resistencia de garrapatas, ¿cierto? Entonces esto es muy importante, utilizar productos que presentan sinergismo de acción y hacer rotación de principios activos. Cambiar los principios que estamos utilizando. Me gusta mucho citar como un ejemplo, presentar como un ejemplo
una carretera que tenemos un obstáculo, ¿cierto? El obstáculo es el principio activo. Entonces, abajo tenemos el parásito, arriba tenemos la resistencia. Y cuando utilizamos solo un principio activo por varias veces, estamos utilizando siempre el mismo principio activo, estamos cansando la molécula, ¿cierto? Y es solo una barrera para desarrollo de resistencia. Entonces es fácil el parásito salir de su punto inicial y llegar hasta la resistencia. Pero cuando hablamos de cambios de principios activos, rotación de principios activos, utilización de manejo diferenciado, asociación de principios activos sinérgicos, hablamos de una carretera tortuosa que no es recta, ¿cierto? Con varias curvas, con varias barreras, con varios obstáculos para el desarrollo de la resistencia, y en la verdad la resistencia se queda más difícil y más tardía. Tomamos más tiempo para llegar a una fase de resistencia, ¿cierto? Entonces, esto que tenemos que pensar, vamos a definir un protocolo estratégico de control. ¿Y qué tenemos de soluciones en oro fino que podemos les ayudar para controlar las garrapatas de la finca? Por primero, señores, me gustaría presentarles el impacto. Tenemos el impacto purón, en forma purón, y el impacto pulverización para baño o entonces para pulverización con mochilas, con bombas costales, ¿cierto? Impacto. Cuando hablamos de impacto pulverización, tenemos algunas ventajas en su utilización. ¿Por qué? Tiene un efecto knockdown, o sea, mata rápido la garrapata, va a matar la garrapata de forma rápida y eficiente. El impacto pulverización es formulado con una mezcla sinérgica, o sea, tenemos 3 principios activos que van a presentar acción acerca de la garrapata, disminuyendo la posibilidad de resistencia y aumentando la efectividad del tratamiento. Tiene una alta adherencia con la piel, o sea, cuando hablamos de un producto pulverización o producto de baño, son productos que tienen que entrar en contacto con la garrapata. Si tenemos una mayor adherencia en la piel, tenemos un mayor contacto y matamos mejor la garrapata. Tiene un efecto de repelencia por la permetrina que tenemos, ¿cierto? Es seguro, tiene utilización segura y tiene amplio espectro de acción en garrapatas, tórsalos o nuche y moscas, ¿cierto? Entonces es un producto completo y seguro para utilización. Y cuando hablamos de impacto purón, hablamos de facilidad de manejo. Si tenemos la posibilidad de utilizar un producto purón, si tenemos la posibilidad de utilizar el impacto purón, podemos utilizar porque tiene una acción sinérgica también, de la misma forma que el impacto pulverización es formulado con 3 principios activos, mayor fuerza de acción, tiene una utilización segura y practicidad, es fácil de aplicar en el animal, es solo poner de la cola al cuello, ¿cierto? Contra el centímetro de pelo. Y el impacto purón tiene una gran ventaja, que tiene un sistema de vehículo exclusivo, una formulación de oro fino, que va a garantizar una mayor expansión y una mayor fijación en la piel. Les diciendo más fácil, lo que podemos mirar en la imagen, en la foto, el impacto purón es un producto que va a adherir más rápido y se expandir más rápido en la piel, garantizando una mayor resistencia a la lluvia. O sea, cuando utilizamos impacto purón, tenemos un producto que va a resistir un poco más a época de lluvia, y esto es importante para garantizar la efectividad, ¿cierto? Y también tenemos el Fluatac Duo, nuestro purón a base de fluazurón con abamectina, y que tiene algunas excelentes características, empezando por el Duo Effect. Fluatac Duo tiene una gran diferencia, que tiene 3% de fluazurón en su formulación, o sea, es una fórmula muy concentrada, es extremadamente segura su utilización y muy concentrada. El fluazurón va a tener acción
en regular el crecimiento de la garrapata. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de quitina, quitina es un escudo de protección de la garrapata, ¿cierto? Que va a proteger la garrapata, es un escudo de protección, que cuando inhibimos esta formación de quitina, hablamos que hasta los huevos serán impactados. Conseguimos controlar el desarrollo de los huevos. El fluazurón va a matar la garrapata cuando la garrapata va a cambiar las fases, o sea, la garrapata para salir de huevos a larvas, de larvas a ninfas y de ninfas para adulto, tiene que cambiar el escudo de quitina, ¿cierto? Tiene que producir quitina. Si ponemos un producto, que es el caso de Fluatac Duo, que tiene el fluazurón que va a inhibir la producción de quitina, no tenemos el cambio de fases, bloqueamos las fases, empezamos a controlar el ciclo de la garrapata que hablamos anteriormente. Y tendremos también la abamectina, la lactona macrocíclica, 0,5% de formulación con abamectina, que va a matar la garrapata adulta. O sea, el fluazurón controla el cambio de fases, va a impedir que la garrapata cambie sus fases, y la abamectina va a matar la garrapata adulta. Y tiene una excelente ventaja, que es un endectocida, o sea, también controla nemátodos gastrointestinales por acción de la abamectina. Con esto aumentamos la efectividad porque tenemos dos productos con dos acciones diferentes en la garrapata y que van a controlar todo el ciclo de la garrapata, desde sus huevos hasta la fase adulta, ¿cierto? Que va a tener la acción del fluazurón más la acción de abamectina, y reducimos la selección de parásitos resistentes. Tenemos dos principios en una sola aplicación, sin dolor, sin agujas, sin estrés, respetando el bienestar animal, que trae gran ventajas, ¿cierto? Y cuando miramos los efectos, esto es un estudio de Brasil acerca del Fluatac Duo, comparado a productos solo con fluazurón 2,5%. Lo que podemos mirar es que en verde tenemos productos con fluazurón, solo fluazurón 2,5%. Cuando llegamos a 28 días, tenemos la reducción de efectividad, o sea, empezamos a tener una posibilidad de infestación de garrapatas. Y cuando hablamos de Fluatac Duo, tenemos por lo menos 42 días con 100% de eficacia, ¿cierto? 100% de efectividad. Entonces, esto es una gran ventaja. Tenemos, cuando aplicamos Fluatac Duo, además de ser un endectocida, va a combater parásitos internos, que solo fluazurón 2,5% no va a hacer esto. Tenemos un producto más concentrado y que nos permite 50% más tiempo de acción acerca de las garrapatas. Y con esto, como tenemos un producto que mata la garrapata y controla nemátodos gastrointestinales, también tenemos una mayor ganancia de peso, porque sacamos los nemátodos, ¿cierto? Y esto es un estudio publicado en el Congreso Brasileño de Zootecnia, ¿cierto? Que garantiza que la utilización de Impacto Puron o Fluatac Duo frente a diferentes periodos gestacionales. Hicimos un trabajo con hembras Nelore, con diferentes periodos gestacionales, aplicando un protocolo garrapaticida con 0. En día 0 ponemos Impacto Puron, en día 7 ponemos Superior, en día 35 Fluatac Duo, o sea, un protocolo intenso de control de garrapatas, y observamos los signos clínicos de aborto por 60 días. Y con 60 días en el diagnóstico gestacional por ecografía no tenemos ningún aborto. O sea, es una alternativa segura y comprobada, ¿cierto? Controlamos el parásito de forma eficiente y que no nos va a traer ningún problema frente a abortos, ¿cierto? Está comprobado, tenemos publicado que el Fluatac Duo y el Impacto Puron no trae ninguna pérdida embrionaria, ¿cierto?
Y tenemos también las soluciones inyectables, como el Evol, que es una formulación exclusiva con un sistema Dual Blend, Dual Protection, que va a proteger el animal de una forma más eficiente. Es el único antiparasitario inyectable del mundo que no presenta resistencia comprobada con estudios, ¿cierto? O sea, es certeza de buen efecto, es certeza de eficiencia, de resultado cuando aplicamos Evol. Tiene acción por todas las fases del endoparásito. Es una mezcla exclusiva de urufino, la ivermectina con el sulfoxado de albendazol, ¿cierto? Es la única mezcla en el mercado veterinario con estos principios. Por esto no tenemos ninguna resistencia, ¿cierto? Tenemos el Master LP, nuestro ivermectina 4% de larga acción, con 100% de ivermectina B1A, o sea, ivermectina activa. Es un producto corrigido para 100% de biodisposición. Tiene su uso seguro y un sistema de liberación llamado de depot, o sea, va a liberar lentamente la ivermectina para que tengas largo efecto. Y el Librela, que es nuestra ivermectina 1%, pero que presenta larga acción. Es formulado con un vehículo diferenciado para tener por lo menos sus 42 días de acción, ¿cierto? Y también en un producto seguro con 100% ivermectina activa. Pero, señores, no debemos utilizar productos, debemos utilizar protocolos, porque no tenemos que mirar la garrapata como una foto, tenemos que mirar la garrapata como una película, como una cosa que está aconteciendo en todos los momentos. No es que tengo el problema hoy y mañana no voy a tener, es solo una foto. No, tengo la garrapata como una película, ¿cierto? Y esto es lo que debemos hacer. Debemos utilizar protocolos. Y en Brasil, lo que hemos utilizado, que estamos utilizando y tenemos problemas altísimos con garrapatas en Brasil, altas resistencias de garrapatas en Brasil. El mejor protocolo para reducción de las posibilidades de resistencia y mejor control de la garrapata es el protocolo que hicimos, productos de control táctico, o sea, productos de control táctico. Cuando vamos a hacer un control táctico, hablamos de productos de baño, pulverización o purón. Estamos hablando de impacto purón, impacto pulverización o Fluatac Duo, ¿cierto? Son productos que van a controlar la garrapata, que van a matar la garrapata, que van a controlar el ciclo de la garrapata. Son productos que van a traer ventajas directas acerca de garrapatas. Pero debemos aproveitar, utilizar el mismo manejo para hacer también el control integrado, que va a sumar para la eficiencia, para mejor resultados. Tenemos que hacer los dos, es lo que estamos manejando en Brasil para tener menor posibilidad de protocolos que no funcionan, que no presentan un buen efecto. Trabajamos con los dos. Y acá, ¿por qué utilizar esto? La ventaja de utilizar un protocolo con el control táctico y el control integrado. Porque cuando miramos los problemas visibles, esto es un estudio que está publicado, los ganaderos nos dicen que los mayores problemas de la finca son con garrapatas. Las garrapatas son los mayores problemas. Pero cuando miramos los datos en general, miramos que los nemátodos, en la verdad, traen mayores prejuicios a la finca que las garrapatas, las propias garrapatas. Entonces, por esto, es una alternativa para aprovechar el manejo, disminuir trabajo, ahorro de tiempo, ahorro de manejo. Estamos disminuyendo el estrés generado en el manejo del animal. Entonces, podemos hacer esto y tenemos que hacer un control efectivo con los dos productos. Y como sugerencia, esto es un protocolo adaptado para Ecuador, que hablando con algunos técnicos de Ecuador, miramos algunos problemas y la dificultad de control y cómo hacer, y desarrollamos algunos protocolos sugerencia, pero que queda muy claro, no existe un protocolo fijo para utilizar con garrapatas. Cada finca es una finca y necesita de un protocolo adaptado,
pero no tengo posibilidad de hacer esto, quiero una sugerencia de protocolo, es lo que presentamos ahora. Como sugerencia para casos de baja infestación, o sea, cuando miramos pocas garrapatas pequeñas, no miramos garrapatas grandes, no miramos teleogíneas en los animales, solo miramos la garrapata pequeña, la ninfa, ¿cierto? Ponemos en el día 0, empezamos con impacto purón o el impacto pulverización, ponemos una aplicación en el día 0 de uno de estos dos productos. En el día 7 ponemos el Evol, que es nuestro endectocida, tiene la ivermectina, que presenta efecto endectocida para parásitos internos y externos, y el sulfóxido de albendazol, que va a matar todas las fases del nemátodo, ¿cierto? Entonces tenemos un producto completo para endo y ectoparásito, y aprovechamos el manejo para controlar también parásitos internos o nemátodos. En el día 30 podemos poner o Master LP o el Fluatac Duo. Y cuando llegamos al día 72, miramos si hay la necesidad de aplicar más una dosis de Fluatac Duo. ¿Cómo esto ocurre? Miramos el animal. Si tenemos en casos de animales de carne, o sea, animales que va a producir terneros, animales de carne, si miramos una infestación hasta las 20 garrapatas es considerado controlado. Arriba de 15, 20 garrapatas en un lado del animal, entonces tenemos que tratar. Si llegamos al día 72 y miramos que tenemos más de 15 o 20 garrapatas adultas, ¿cierto? En el animal, ponemos otra vez el Fluatac Duo, o sea, garrapatas adultas o pequeñas que sea, ¿cierto? No podemos mirar más que 15 garrapatas. Hasta las 15, 20 garrapatas está controlado. Esto en una baja infestación. Cuando hablamos de una infestación mediana, hablamos en una infestación que miramos garrapatas pequeñas en media cantidad en el animal y algunas teleogíneas, o sea, algunas hembras ingurgitadas, algunas garrapatas grandes, podemos mirar en el animal. Esto es una infestación mediana, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre hacer rotación de activo. Podemos empezar con día 0, 7, 14, utilizando el impacto purón o el impacto pulverización. No es necesario utilizar los dos, o utilizamos uno o utilizamos otro. En el día 21, o sea, después de 7 días, después de la última aplicación de impacto, ponemos Master y Fluatac y evaluamos en el día 63. Lo mismo, si miramos más de 15 a 20 garrapatas, ponemos el Fluatac. Si no, no es necesario poner, vamos a poner solo cuando mirar una cantidad mayor que 15 garrapatas, ¿cierto? En un promedio, en general, conseguimos controlar con 4 aplicaciones una infestación mediana. Pero si es necesario, si tenemos casos con resistencia, tenemos que intensificar cada vez más estos protocolos. Y una sugerencia para protocolos para casos de alta infestación, casos que miramos muchas garrapatas adultas, o sea, muchas teleogíneas, muchas hembras ingurgitadas, llenas de sangre, las garrapatas grandes y muchas garrapatas pequeñas también. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí, señores, tenemos que entrar con toda la fuerza. Si no entramos con toda la fuerza para controlar las garrapatas en esta fase, es imposible de lograr suceso, lograr éxito en el control de garrapatas. ¿Qué tenemos que hacer? Empezamos en el día 0, ponemos Evol o Iverlia junto con una dosis de impacto purón o pulverización. Eso es extremadamente importante porque tenemos dos productos que van a ir juntos. La ivermectina de Evol y Iverlia juntamente con la formulación de impacto purón o pulverización tiene efecto sinérgico, van a se complementar. En el día 7 vamos a poner una otra aplicación de impacto, solo de impacto, pulverización o purón.
En el día 14 ponemos el Fluatac Duo, en el día 49 Fluatac Duo y llegamos al día 98 y evaluamos la necesidad. Si conseguimos controlar bien la garrapata, si tenemos menos que 15 garrapatas adultas, no necesitamos poner, solo vamos a poner si mirar más que 15 garrapatas adultas en el lado del animal, ¿cierto? En uno lado del animal. Entonces, esto es importante, manejar protocolos. Estos son protocolos sugerencias que ustedes pueden utilizar y es que en el Brasil son los protocolos que más traen ventajas en el uso y resultados de control y económico a las fincas, ¿cierto? Y como conclusión, para cerrar la presentación, es que las garrapatas traen gran prejuicio económico y productivo, como miramos anteriormente en las diapositivas. No existen protocolos únicos. Debemos ajustar los protocolos según cada necesidad y disponibilidad de estructura de cada finca. Es lo que dice a ustedes, ¿cierto? El mejor control de garrapatas se tiene con el uso de protocolos estratégicos. ¿Por qué? Porque con protocolos estratégicos, ustedes miraron, estamos haciendo aplicaciones con promedio de tiempo, de intervalo, de 7, 14, 21, 42 días, es siempre controlando los ciclos de la garrapata, controlando las generaciones de garrapata, utilizando el ciclo para combater el ciclo, ¿cierto? Esto es el gran efecto de utilizar un protocolo estratégico. Vamos a quebrar el ciclo de la garrapata, impedir el ciclo, ¿cierto? No debemos tratar la infestación. Más eficiente es prevenir y controlar en los periodos correctos, porque miramos atrás. Si tenemos altas infestaciones, tenemos problemas mayores en la pastura, en los potreros, está todo contaminado. Entonces, como ya sabemos, es mejor prevenir do que tratar, ¿cierto? Señores, muchas gracias. Acá está mi contacto. Mi nombre es Caio Borges, más una vez. Yo soy médico veterinario. Mi enderezo de correo y mi teléfono. Ahora tengo, creo que algunas personas nos enviaron acá algunas preguntas y yo voy a tratar de contestar algunas preguntas, ¿ok? Que tenemos acá. Vamos lá. Solo empezando. Señores, tenemos varias preguntas, muchas preguntas en la verdad. Gracias por esto, gracias por la atención. Creo que no vamos a conseguir, por el tiempo, en la verdad, contestar todas, pero creo que ustedes pudieron sus correos, ¿cierto? Y conseguimos enviar a todos después, contestar más tarde las preguntas que ustedes hicieron acá, todo por correo, ¿cierto? Entonces, solo para empezar, tenemos acá algunas preguntas. Un minuto, muchos agradecimientos por las charlas, ok, gracias. ¿Cuál es el número de garrapatas por animal consideras para iniciar el tratamiento? Una pregunta de Nazario. Nazario, es lo que hablamos, ¿cierto? Para animales de carne, cuando miramos más que 15, 20 garrapatas en el animal, podemos empezar el tratamiento, ¿ok? Hasta las 15, 20 garrapatas es considerado una infestación normal, controlada. Más que eso tenemos que tratar. Y cuando hablamos de animales de leche, ¿cierto? Más que 10 garrapatas, ya es indicado empezar el tratamiento. Muchas personas están nos preguntando, residuo de la leche en productos, ¿cuál puedo utilizar en vacas lactantes? ¿Cómo debo hacer? Señores, esta charla, la verdad, programamos para ganado de carne, pero los productos que tenemos acá podemos utilizar en ganado de leche también, ¿cierto? Pero tenemos que respetar el promedio de tiempo de carencia, ¿cierto? Les pido, en la verdad, entre en contacto con nuestros técnicos de Farmagro y Ecoquímica.
Nuestros técnicos están capacitados para orientarles acerca de la mejor forma de utilizar estos productos. Tenemos nuestra representante de Orofino en Ecuador, Erika Avelan. Les puedo enviar después el contacto de Erika. Llamen a ella y ella tiene todos los datos con carencia y les puede pasar, porque son muchas preguntas y vamos a tomar mucho tiempo hablando de carencia, ¿cierto? Pero podemos utilizar algunos productos y solo en algunos casos tenemos que respetar la carencia, ¿cierto? Pero para ganado de leche que está seco o vaquillas, terneros, terneras de leche, podemos utilizar estos mismos protocolos que miramos para ganado de carne, ¿ok? Tenemos una pregunta acá: animales con promedio de 30 días de inseminación, con estos protocolos hay reabsorciones, y animales preñados de 7 meses, no hay abortos. Es una pregunta de Carlos Reynoso. Carlos, creo que contestamos, presentamos un estudio que está publicado en el Congreso Brasileño, ¿cierto?, de zootecnia. No hay efecto ningún de aborto o reabsorción en varias fases de la preñez, desde la preñez temprana o entonces de preñez más tardía, ¿cierto? No hay problema con esto. Lo que tiene que mirar es, cuando hablamos de vacas que están en el tercio final de gestación, tomar precaución con el manejo. Es importante manejar las vacas de la forma tranquila, sin poner picadas en ella, porque si estresamos en el animal, es posible que vamos a tener aborto por el estrés y no por la aplicación de productos, ¿cierto? Entonces, esto es un dato importante que tenemos que recordar siempre. Vacas en tercio final, o sea, después del 7º mes de preñez, cuidado. Manejen las vacas con precaución, con cautela, con cuidado, con sensibilidad, porque estas vacas, si estresaren, podemos tener pérdidas por esto, ¿ok? ¿Cuál es el pH óptimo de agua para la aplicación de impacto pulverizado? Una pregunta de Oscar Guzmán, creo. Oscar, el mejor pH para aplicación de impacto es 5,5 hasta 6,5, ¿cierto? Es el mejor pH para aplicar impacto, ¿cierto? Algunos otros productos, como el amitraz, que es una otra molécula, no está presente en el impacto, ¿cierto? Es solo un comentario a más. El amitraz es más sensible a este tema de pH. Necesitamos de un pH más alcalino para amitraz. Pero con impacto, como miramos que la agua de las regiones tropicales es más ácida, ¿cierto? Entre 5,5, 6,5, entonces no tenemos muchos problemas. Pero esto es el pH, el mejor pH para se manejar los baños o entonces hacer la pulverización con un impacto pulverización, ¿ok? En vacas Holstein, tiene un productor que me pregunta acerca de vacas Holstein, ¿cómo sería la estrategia de control en vacas de carne? No hay mucho problema con la leche. Ok, vamos a hacer el siguiente. Esto es una pregunta de Carlos Chauca. Me envía por favor un correo, Carlos, para este correo que está, para este enderezo de correo que está mirando. Me envía un correo que hablamos acerca de un protocolo para ganado de leche. ¿Okay? Podemos desarrollar un protocolo para su finca y mirar cuál es la disponibilidad de manejo que usted tiene y cuál es la mejor forma de controlar este problema. ¿Ok? Yo trabajo con Arilar, pero estoy trabajando con impacto de ivermectina 3,5. Daniel Edwin Vázquez me pregunta, me dice que está trabajando con impacto pulverización y una ivermectina 3,5 y está haciendo muy bien, maneja ganado de carne y leche. Es recomendable utilizar el purón. Daniel, usted puede quedarse tranquilo, creo que se está haciendo el manejo con el impacto pulverización de una forma correcta, está siendo eficiente a usted.
creo que está cumpliendo con la función, ¿cierto? Con el objetivo. Pero si usted tiene problemas con manejo, quiere disminuir manejo, entonces quiere una vez poner el baño y otra vez poner el purón para disminuir manejo en días que está un poco más apurado de servicio, puede utilizar, ¿cierto? Es una técnica también efectiva e importante. Y solo recordando, señores, cuando utilizamos el impacto purón, solo necesitamos poner la dosis máxima de 50 ml. No más que eso. ¿Por qué? Porque los mejores resultados son hasta 50 ml. Ah, yo voy a poner 60, 70. No, no es necesario. Está desperdiciando, jugando el producto fuera, está desperdiciando el producto, está inutilizando el producto y no tiene ningún efecto más fuerte por poner una dosis más alta. La mayor dosis que podemos utilizar es 50 ml, no más que eso, porque está cumpliendo 100% del efecto. La dosis de impacto purón es 1 ml por cada 10 kilos de peso vivo, ¿cierto? Pero si tenemos animales más pesados que 500 kilos, solo es necesario 50 ml, no más que eso. Ya contesté una pregunta que estaba diciendo acá, ¿ok? Nelson Otero Mejía, ¿recomiendas Evol para altas infestaciones de garrapatas y mosca, ya que la ivermectina es al 1%? Nelson, en altas infestaciones de garrapata y mosca, es como le digo, no podemos utilizar solo un producto, ¿okay? Porque es un problema grande y tenemos que utilizar soluciones grandes, ¿cierto? Entonces, la mejor forma de controlar altas infestaciones es hacer mezcla de productos de principios activos sinérgicos, ¿cierto? Que tenga acción sinérgica y que vamos a tener los mejores resultados, ¿ok? Siguiendo las sugerencias de nuestros protocolos que presentamos en la diapositiva, creo que va a lograr éxito, va a lograr tener buenos resultados con la utilización de protocolos. Pero utilizando solo un producto en altas infestaciones no es el recomendable, ¿ok? Porque por más que tenga una buena efectividad ahora, puede desarrollar resistencia más tarde, ¿ok? Entonces, el mejor es el utilizar protocolos y no solo productos. Muchas gracias. Los productos del fin más que todo impacto. Ok, esto es solo un comentario. Uso de impacto pulverización en aguas duras. Carlos Chauca nos pregunta. En la verdad, el mayor impacto es con el pH, ¿cierto, Carlos? Aguas duras, tenemos que mirar cuál es el pH de estas aguas para que te puedas decir. Pero si estuviera entre 5,5 hasta 6,5, está con pH bueno y tendremos buen efecto, ¿ok? Señores, creo que es esto. Tiene algunas preguntas más que es repetidas, ¿cierto? Que hablamos antes y durante la charla. Más una vez, le agradezco muchísimo por la atención, por el tiempo, por la dedicación en estar presente con nosotros. Quedo a disposición para el que pueda ayudarles para montar protocolos, para desarrollar protocolos a sus fincas. Pueden me contactar, esto es mi WhatsApp, esto es mi correo, estoy siempre disponible a ustedes. Más una vez, muchas gracias por la atención, cuídense mucho y pronto creo que yo voy a estar en Ecuador y nos conocemos personalmente, ¿cierto? Más una vez, Ecoquímica, Farmagro, las asociaciones ganaderas del Ecuador, gracias por la ayuda, espero conseguir cumplir con la expectativa. Quedo a disposición para otras charlas, para contribuir un poco más con informaciones, con que tengas. Estoy siempre disponible. Más una vez, gracias a todos. Un abrazo.